Estudiantes, cordial saludo. Vamos a continuar en esta tercera entrega de la lista de reproducción y como pueden observar ya está realizado las medidas de tendencia central para la edades 2 y edades 3, es decir, para la segunda variable y la tercera variable. Para ello, obviamente, tuve que realizar aquí en agrupadas 2 el proceso, véanlo acá, y calcular la media aritmética, luego la mediana, la moda, y lo mismo hice para agrupadas 3. De hecho, observen cómo acá tengo una línea resaltada que se olvidó de quitarle el relleno y miren cómo tengo aquí ya calculado perfectamente X sub i por F sub i, aquí está la sumatoria, acá está el nombre y aquí en medidas de tendencia central calculé la media aritmética, la mediana, la moda. Observen, a cada uno le puse nombre, a este le puse nombre, a todos les puse nombre y bueno, ya miren que está lista las medidas de tendencia central para cada una de las tres variables, ¿correcto? Bueno, una cosa muy importante que les quería mostrar es que a estas alturas voy a poner la lupa y les voy a mostrar la cantidad por acá en fórmulas. Les voy a mostrar la gran cantidad de nombres que hemos creado por fórmulas y por administrador de nombres. Y pues como pueden observar, miren todo organizado. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Miren, todo está muy organizado. ¿Lo ven? La gran cantidad de nombres que hemos creado para realizar todo este proceso. Trabajar con nombres en Excel es muy bueno, pero hay que tener mucho cuidado precisamente con esos nombres, pues para que no nos vaya a pasar, no nos haga pasar un mal momento. Bueno, ¿listo? Entonces, teniendo entonces medidas de tendencia central en cada una de las variables, ya podemos comenzar a trabajar lo que son las medidas de dispersión. De todas maneras, miren que aquí hay unas hojas que se llaman posición 1, posición 2 y posición 3, a lo cual les invito a realizarlas y a trabajarlas nuevamente. Trabajar lo que son los cuartiles, las medidas de posición, cuartiles, deciles y los percentiles. Obviamente yo sé que este procedimiento es largo, ¿sí? Porque son 10 deciles. Entonces, la idea es calcular las medidas de posición para cada una de las variables, edades 1, edades 2, edades 3, y calcularlas. Me gustaría también que le cambiaran los colores para ajustarla a los colores que hemos venido manejando. Para la tabla esta amarillo o este color ocre, para agrupados este azul, y para agrupada 3 este verde, ¿correcto? Entonces repito, medidas de posición 1, medidas de posición 2 y medidas de posición 3. Entonces los invito a realizarlo, ¿correcto? Bueno, no lo voy a hacer en este video, por efectos pues del tamaño, del tiempo y todo lo demás, pero yo los invito a que lo realicen, ¿correcto? Muy bien, listo. Entonces, vamos a encargarnos de las medidas de dispersión. Entonces, para ello, me voy a ir al aula virtual, voy a enfocar el aula virtual, y en el aula virtual, acá en la parte de arriba del aula virtual, en la pestaña del tercer corte, me hablan de lo que son las medidas de dispersión, y en este caso para datos agrupados y específicamente de una muestra, ¿correcto? Muy importante tener en cuenta eso. Dice que cuando tenemos datos organizados en tablas de frecuencia por intervalos o clases y trabajamos con una muestra, usamos fórmulas adaptadas a esta estructura. Las medidas de dispersión nos indican qué tanto varían los datos respecto a la media, qué tanto se alejan los datos respecto a la media aritmética. En la medida en que yo sepa qué tanto se alejan los datos de la media aritmética, todos los datos que tengo que recopilé para esa muestra, qué tanto se alejan,
me va a decir o me va a dar como una especie de información acerca de cómo recogí esa información, de cómo utilicé esa información, perdón, de cómo utilicé, no, de cómo la recogí, o sea, qué datos me arrojó. La media aritmética es el dato más representativo. La media es el dato más representativo de un conjunto de datos. Entonces, lo que hacen las medidas de dispersión es mirar cómo están los datos que giran en torno a la media, si están muy alejados o si están muy cercanos a la media. Si están muy cercanos a la media, normalmente, pues es como lo normal. O sea, si yo cojo un grupo de personas que tienen las mismas características y yo les pregunto una de esas características, casi todo mundo me va a contestar lo mismo. O sea, cosas muy similares. Muy extrañamente, o sea, muy extrañamente no. Sí, muy extrañamente no me van a contestar cosas muy alejadas de eso que es normal. Y lo normal, digámoslo así, es la media aritmética. O sea, en cuestión de edades, es normal, si la media aritmética tiene un valor determinado, esos valores que se alejan de la media aritmética son los que van a considerarse como la dispersión. ¿Qué tanto se alejan esos datos de la media aritmética? Y en la medida en que se alejen, pues yo voy a determinar, la recopilación de datos que hizo, pues estuvo bien y se presentó como una situación como muy normal y acorde a las circunstancias, o no, ¿sí? Cosa que no quiere decir que es que la recopilación de datos estuvo mala, no, para nada. Simplemente esos fueron los resultados que se arrojaron. Eso fue lo que recopilé. Esos fueron los datos que había, no había más datos. Correcto. Bueno, existen básicamente cinco medidas de dispersión, que son, a saber, el rango, la varianza, en este caso es muestral, porque vamos a trabajar con una muestra en datos agrupados, la desviación estándar, también muestral, el coeficiente de variación y la desviación media. Esas son las medidas que vamos a trabajar. Entonces vamos a arrancar entonces con la primera, que es la varianza muestral. Se representa normalmente con la letra S elevada al cuadrado. Como siempre, a mí me gusta hacer como cosas un poco extrañas, ¿cierto? Y voy a abrir aquí una pestaña nueva y voy a buscar en Google cómo se representa la varianza en estadística para datos agrupados muestrales. Le voy a dar enter y vamos a ver qué me saca. Vamos a ver normalmente qué me saca. Sí, miren, precisamente aquí me sacó la misma fórmula. Veanla acá, no sé si la alcanzan a ver bien en el video, pero miren, es la letra S, en este caso va elevado al cuadrado. Miren aquí otros videos refiriéndose a como al mismo tema. Yo quisiera ver como otra página, ¿sí? Bueno, la letra en un momento determinado puede llegar a cambiar, pero vamos a ver en esta Matemóvil. Vamos a ver qué me saca, vamos a ver, no sé, la varianza. Miren la KBA. Para una muestra, miren cómo la representa. ¿Sí la ven? Y estoy hablando de otro sitio distinto. Me voy a salir de aquí y voy aquí a esta página que dice Question Pro, varianza. Y vamos a ver cómo la representan. Varianza, vamos a ver qué es la varianza, ventajas y desventajas. Todo esto los invito para que lo lean. ¿Sí? Para que lo lean, que eso de alguna manera los ubica. Miren la KBA. S elevado al cuadrado. Y miren la fórmula. Y miren la fórmula. Entonces, miren, ¿sí? Estamos como en lo que es, ¿cierto que sí? Ok, voy a cerrar esto acá y voy a volver entonces a mi hoja de trabajo. En este caso me voy a agrupada 1, y voy a fijarme aquí a la derecha de la tabla, miren, que aquí está precisamente la fórmula de la varianza. ¿Listo?
¿Y qué es la varianza? Entonces vamos a mirar aquí la varianza, mide cuánto se alejan, lo voy a poner más grande, mide cuánto se alejan los valores respecto a la media. Y para datos agrupados se calcula de esta manera. Véanlo ahí. Y sobre todo si son muestrales, se calcula de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces, eso significa cuánto se alejan. Vamos a mirar cuánto se alejan los valores respecto a la media. ¿Correcto? No en las mismas unidades que están los datos. En este caso, los datos, la unidad de los datos son años. Acuérdense que son edades, entonces son años. Pero si me va a decir, me va a dar un valor de cuánto se alejan los datos con respecto a la media en datos agrupados. ¿Correcto? Aquí hay una explicación de qué significa cada uno de estos elementos. Sin embargo, pues a ver, F sub I lo conocemos como frecuencia absoluta de cada clase. X sub I, la marca de clase. Recuerden que este es el símbolo de la media aritmética. Y la media aritmética está aquí dentro de la fórmula, ¿correcto? Está N, que es el total de los datos, ¿cierto? El total de los datos. Y N-1 porque se usa en la media muestral. Entonces aquí está explicado cada uno de los elementos de esta fórmula de la varianza como tal. Entonces, listo. Muy bien. Vamos entonces a nuestra hoja de cálculo y vamos a calcular, vamos a dejar esto del tamaño que tenía, ¿sí? Y vamos a calcular, miren aquí a la derecha está una pequeña tabla que me va a permitir realizar ese procedimiento. Miren entonces la fórmula. Y lo primero que tengo que calcular es el símbolo de sumatoria, miren el símbolo de sumatoria de F sub I, que es la frecuencia absoluta multiplicada por la marca de clase menos la media aritmética y todo elevado al cuadrado. O sea que lo primero que tengo que hacer es todo este cálculo. Acuérdense que es una sumatoria. Entonces vamos a hacerlo. ¿Y eso lo vamos a hacer dónde? Aquí en la tabla. Como pueden observar, en la tabla yo ya tengo una columna destinada para eso. Destinada para esta parte de la fórmula. Es decir, la marca de clase menos la media aritmética elevado al cuadrado. ¿Correcto? Véanla aquí. Véanla aquí. Entonces procedamos a hacerlo. Entonces esto dice así. Igual. Y vamos a utilizar una función de Excel que se llama potencia. Vamos a utilizar una función de Excel que se llama potencia para calcular una potencia. Aquí hay una potencia, en este caso es al cuadrado. Entonces le vamos a decir igual, potencia, ahí está la fórmula. ¿Qué me dicen? Dentro de potencia voy a calcular, primero, la marca de clase menos la media aritmética. Entonces, abro nuevamente paréntesis, porque primero tengo que hacer esa resta. Entonces, la marca de clase, veanla aquí, menos la media aritmética edades 1. Acuérdense que estamos en edades 1. Cierro paréntesis. ¿Correcto? Como ven, así va la fórmula. Véanla. Correcto. Ahora le voy a dar punto y coma y le voy a decir que lo voy a elevar es al cuadrado. Entonces coloco un 2. La potencia es 2. La potencia es al cuadrado. Cierro paréntesis y le doy enter. Me debe dar 264. Recuerden que cuando ustedes están haciendo este tipo de fórmulas, si les causa alguna dificultad, pausen el video y vayan y la hacen más despacio en su hoja de cálculo. Le doy enter entonces. Y para los demás, sencillamente le doy auto llenado. En el caso de que yo no estuviera haciendo esto en una hoja electrónica de cálculo, pues me tocaría hacer manual cada uno de estos procesos, o sea, con calculadora y todo lo demás. Listo, entonces ya calculé esta parte de la fórmula. Miren bien, solo esta parte de la fórmula. Me falta multiplicarlo por la frecuencia. Entonces, si ustedes observan acá, entonces yo aquí voy en esta columna, voy a coger esto mismo, o sea, esto mismo, esto, y lo voy a multiplicar por la frecuencia. Pero esta primera parte yo ya la tengo aquí, entonces no es sino multiplicarlo por la frecuencia.
Entonces le digo, igual, esta celda de aquí, que en este caso es O10, multiplicado por la frecuencia absoluta, que en este caso es H10. Le doy Enter. Miren cómo quedó la fórmula, miren, O10 por H10. Y yo ya le puedo hacer autollenado porque lo tengo que hacer en cada una de las clases. Correcto. Y acuérdense que en la fórmula es la sumatoria de todo esto. Entonces la suma de todo esto está aquí abajo. Véanla aquí. Para este caso, recuerden que este dato es la suma de la frecuencia multiplicado en cada clase, la marca de clase menos la media aritmética elevada al cuadrado. ¿Correcto? Entonces, colocarle un nombre a esta celda es un poco difícil porque quedaría muy largo. Entonces, para nuestro caso, a esta celda, a esta, le vamos a colocar el nombre de suma edades 1, para efectos de no colocar todo eso tan largo. ¿Correcto? Entonces yo ya tengo de la fórmula, yo ya tengo la parte de arriba. Me falta la parte de abajo. La parte de abajo es n, y n es el total de edades 1, el total de los datos. Total de edades 1 menos 1. Entonces tengo ya la parte de arriba que se llama suma edades 1. Y me falta la parte de abajo que sería total edades menos 1. Entonces vamos a hacer ahora sí la varianza. Vamos a calcular la varianza. Y la varianza la vamos a calcular aquí. Aquí, perdón. Primero, pues, para efectos de recordarla, vamos a traer la media aritmética. Igual, media aritmética de edades 1, que ya la tenemos. Véanla ahí. ¿Listo? Ahora sí la varianza. Pero es muy fácil. Porque, como les digo, ya tenemos todo. Igual, la suma de edades 1, que es la parte de arriba de esta fórmula. Ahora la parte de abajo sería dividido, abro paréntesis, que es el total de edades 1 menos 1. Acuérdense que es menos 1. Por aquí está escondidito, véanlo acá. Menos 1. Entonces, ahí está, menos 1. Cierro paréntesis y le doy Enter. Y ahí está. Esa es la varianza. Esto me está mostrando qué tan alejado están los datos de la media aritmética. Esta es la media aritmética. Entonces, mire que la distancia que hay entre 123 y 145 es grande, es alta. O sea, que la dispersión es alta. Voy a colocar aquí la palabra alta y lo voy a poner un poco más bonito y lo voy a colocar como con un color por acá más o menos todo coquetón. No sé, de pronto le voy a colocar bordes en negrita, alta. Aquí la dispersión, aquí voy a colocar aquí dispersión. También le voy a hacer algo similar, centrado, alineado en el medio, también otro color por acá, bien interesante. Voy a colocarle bordes, negrita, un poco más grande para que resalte, lo voy a poner en Arial. Bueno, adornitos. Uy, se me fue la mano, creo que coloqué muy grande. Listo. Dispersión alta. Esto está muy alejado de este 45, entonces la dispersión es alta, ¿cierto? Bueno. Vamos ahora con la siguiente medida de dispersión. La siguiente medida de dispersión es la desviación estándar o típica. Entonces vamos a averiguar qué es, o vamos a leer qué es la desviación. Eso lo podemos hacer, ¿dónde? En el aula virtual. Entonces ya está lista la varianza y sigue la desviación estándar, en este caso es muestral. ¿De acuerdo? Entonces dice, desviación estándar o muestral es la raíz cuadrada de la varianza. En realidad eso es simplemente la parte matemática. Se saca la raíz cuadrada de la varianza y me da la desviación estándar. ¿Correcto? Nos da una medida de dispersión
en las mismas unidades de los datos. Recordemos que yo lo dije ahora, las mismas unidades de los datos son años, porque nosotros recogimos fue edades. Las edades se dan en años. Por lo tanto, la desviación estándar me muestra o nos da una medida de dispersión en las mismas unidades de los datos. Entonces, miren la fórmula aquí, y yo lo que voy a hacer entonces es que me voy a ir nuevamente para la hoja de cálculo y, bueno, y se me olvidó, vamos a colocarle nombre a esta hoja, perdón, a esta celda. Vamos a llamarla varianza edades 1. Y ahora sí, la desviación estándar también se le denomina desviación típica, es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, procedamos. Y miren nuevamente la fórmula, otra vez se las muestro, veanla aquí. La desviación estándar, veanla aquí. Ahí está. Es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces vamos a proceder. Aquí le vamos a decir igual y colocamos una función, la función de Excel que es raíz, ¿correcto? Y coloco la varianza como argumento. En este caso la llamé varianza de edades 1. Cierro paréntesis, le doy enter y ahí está. Esto es años. Este 11 se lee como 11 años. 11 años. ¿Cuál es la media aritmética? 45. 45, 11 está alejado de 45. Sí, está alejado. Por lo tanto, podríamos decir que que la dispersión es alta. ¿Por qué? Porque 11 años está alejado de 45. O sea que la dispersión sigue siendo alta. Entonces, simplemente le hago autollenado acá y determinamos que la dispersión frente a la desviación estándar sigue siendo alta. Entonces, vamos bien, correcto. Vamos a colocarle a esta celda el nombre de desviación edades 1 y enter. Ok. Seguimos con la siguiente medida de dispersión. Se llama coeficiente de variación. Coeficiente de variación, ¿cierto? Tiene una característica espectacular. Vamos a mirarla aquí aquí en la definición. ¿Qué dice del coeficiente de variación? CV. Mide la dispersión relativa. Si esto es relativa, nosotros ya hemos mencionado esa palabra en las tablas. Hay una cosa que se llama frecuencia relativa, en la cual normalmente lo que hacemos es comparar lo que es cada frecuencia absoluta dividido el total, ¿cierto? Eso es una razón, es la relación que hay entre la frecuencia absoluta con respecto al total, ¿correcto? Aquí el coeficiente de variación mide la dispersión relativa, ¿cierto? Respecto, obviamente, a la media. Aquí todas las medidas de dispersión se dan es con respecto a quién, a la media aritmética. Y se expresa en términos de porcentaje. O sea, aquí ya me van a dar es un porcentaje y me van a decir, vea, el porcentaje de de dispersión es tanto por ciento. Y yo ya determinaré si eso es alto, si eso es bajo, con respecto a los datos que estoy manejando. Es útil para comparar conjuntos de datos que tienen unidades o escalas diferentes. Entonces, en este caso, con el porcentaje vamos a determinar. Y miren la fórmula. S ya sabemos qué es. Miren que ese S no es al cuadrado. Si no es al cuadrado, quiere decir que esa S es ¿quién? Esa S es la desviación estándar muestral, que ya la habíamos calculado, ¿cierto? Esa S. Y debajo, ¿qué tiene? Debajo tiene la media aritmética. Todo esto es con la media aritmética. Esto es una razón, es la relación que hay
entre la desviación, en este caso, estándar muestral y la media aritmética multiplicada por 100. Por eso es que debe aparecer en términos de porcentaje. ¿Correcto? Entonces vamos a hacerlo. Vámonos. Entonces vámonos ¿para dónde? Nos vamos entonces para nuestra hoja electrónica de cálculo. Esto ya tiene nombre y procedemos a calcularla. Y le decimos igual. Entonces, tomo la desviación estándar, ahí está, de edades 1, dividida la media aritmética de edades 1. ¿Correcto? El multiplicado por 100 yo ya lo tengo implementado porque esa celda tiene formato de porcentaje, estilo porcentual. Entonces simplemente enter y miren que me sale es un porcentaje. Ahora bien, está en usted considerar que si algo dentro del contexto del 100% está dentro del 24%, es alto o es bajo. Yo en este momento determino que es un porcentaje bastante alto. Entonces seguimos en las mismas. La dispersión en términos de porcentaje sigue siendo alta para los datos que recopilé. ¿Correcto? Muy bien. Por último, está la desviación media. Bueno, y pongámosle nombre a esto. Vamos a ponerle nombre al coeficiente de variación. Lo vamos a llamar coeficiente de edades 1. Creo que no vamos a necesitar ese nombre, pero igual pongamos. Correcto. Y el último es la desviación media. Listo. Vamos a ver qué me dicen de la desviación media. Desviación media, aquí está. Desviación media. La desviación media es una medida de dispersión que indica en promedio, o sea que la desviación media es un promedio. Recuerden que nosotros siempre que vamos a sacar un promedio, cualquiera, lo primero que hacemos es sumar un conjunto de datos y luego dividirlo por el número de datos. Entonces aquí vamos a tener que hacer lo mismo. Solo que esta medida, que se llama desviación media, esta medida de dispersión, me va a indicar el promedio de cuánto se alejan los datos. El promedio, no se les puede olvidar que es un promedio, el promedio. Listo. Entonces, para ello, bueno, ¿qué más nos dicen acá? Nos dicen, es decir, muestra que tan dispersos o concentrados están los valores alrededor de la media. Es como si yo tuviera un elemento y alrededor hay un montón de mosquitos. A ver, esos mosquitos están muy cerca del elemento del foco, por ejemplo, un bombillo encendido, si están muy cerquita o si están muy lejos. Eso es lo que me muestra la desviación media. En promedio, están muy cerquita del foco, del bombillo, o están muy alejados. Esa es la desviación media. ¿Correcto? Muy bien. Bueno, entonces vamos a mirarla. Entonces vamos a calcularla. Entonces vamos para la hoja electrónica de cálculo y la desviación media se calcula de esta manera. La fórmula, véanla aquí. Véanla aquí. Miren que es una sumatoria. Vean que desviación media es una sumatoria de X sub I menos la media aritmética. Pero chicos, miren que esto está entre dos barras. Esas dos barras significan valor absoluto. Recuerden que el valor absoluto es una distancia. Las distancias son positivas. Entonces, lo que quiero calcular es un valor positivo en esa resta. Entonces, miren cómo la calculo. Si ustedes observan, aquí en la tabla de frecuencia, miren, observen aquí en la tabla de frecuencia, aquí hay una columna entre barras de la marca de clase menos la media aritmética. Entonces procedamos. Se hace así. Igual, ABS. ¿Qué es ABS? ABS devuelve el valor absoluto de un número, una función de Excel. Y las dos barras significan valor absoluto. Abro paréntesis, correcto. X sub I, marca de clase, eso ya lo tenemos más que sabido. Menos
la media aritmética. La media aritmética, para nuestro caso, se denomina media aritmética de edades 1, ¿correcto? Cierro entonces paréntesis y le doy enter. Aquí cometí un error porque hay un valor mal construido, pues voy a volverlo a hacer, igual a ABS, ¿de quién? De la marca de clase, aquí está, menos la media aritmética 1. Voy a llamarlo por acá. Fórmulas, utilizar en la fórmula y voy a buscar media, es que me faltó edades 1, media aritmética de edades 1. Ahí está, eso fue lo que pasó. Cierro paréntesis y le doy enter. Me da 25. Me va a dar positivo, ¿por qué? Porque le estoy sacando el valor absoluto. Arrastro, autollenado, hasta aquí, me da en total 105. Esta es la sumatoria del valor absoluto, lo voy a decir aquí. Esta es, mírenla, este dato 105 es la sumatoria del valor absoluto de la marca de clase menos la media aritmética. Este 105. Vamos a ponerle un nombre. A ver, esto es una suma, ¿cierto? Es una suma absoluta del valor absoluto. Entonces vamos a llamarla suma, vamos a llamarla suma absoluta edades 1. Así la vamos a llamar. Suma absoluta edades 1. ¿Listo? A este 105. A este 105. Le damos enter. ¿Listo? Ahora ya tengo la parte de arriba de la fórmula y solo me falta la parte de abajo. Pues que la parte de abajo también la tengo y se llama N, y N para datos muestrales para nosotros es totalidades 1, o sea que ya tengo todos los datos de esa fórmula. Entonces lo que voy a hacer es que aquí la voy a calcular. Entonces voy a decirle igual suma absoluta de edades 1 dividido el total de edades 1. Esa es la fórmula. Y le damos enter, me da 0,36. En el contexto de esta relación, de esta razón, entre estos dos elementos, pues que llegaría a 1, que sería el máximo 1, esto da 0,3. Para llegar a 1, yo aún así la considero alta y sencillamente entonces la determino como alta. 0,3 frente a 1 es alto. Para llegar a 1, 0,3 ya he avanzado bastante, entonces la considero alta también. Y nos faltaría una última medida de dispersión que es el rango. Para ello voy a pararme aquí, voy a escribir la palabra rango, le doy 2 puntos, le doy enter, él me adopta el mismo formato y si no yo le copio el formato por acá con este icono de copiar formato, de aquí para acá, le pongo todos los bordes y aquí lo que tengo que hacer, mucho cuidado acá, lo que tengo que hacer es seleccionar estas dos celdas, estas dos, seleccionar estas dos celdas y voy a buscar en Excel, voy a poner la lupa para que lo vean bien, en Excel voy a buscar un botón por acá por inicio en la barra de la cinta de opciones que dice combinar y centrar. Yo le digo combinar y centrar y miren cómo me queda, ya me queda la celda completa. Y aquí voy a hacer el cálculo. Entonces el cálculo del rango es, acuérdense que ya lo sabíamos, acuérdense que está en el aula virtual, veanla aquí, vea el rango aquí, vea, rango es límite superior mayor, o sea, el último intervalo, menos el límite inferior menor, o sea, el del primer intervalo. Entonces vamos a hacerlo. Entonces, igual, me voy para la tabla y me voy al límite superior del mayor intervalo, o sea, el 9, menos, y me voy al límite inferior del primer intervalo y enter. Y me da
45. Y me da 45. Lo voy a colocar centrado, alineado en el medio, en negrita, ¿correcto? Y lo voy a colocar bordes. Ok. ¿Y qué pasa con el rango? Este rango, supongamos que la medida de 100 está en 45. O sea que sigue siendo, la medida máxima de 100, entonces este rango pues sigue siendo bastante alto. No, pero de pronto lo dije mal, ahí me disculpan. A ver, estos son años, 45 años, ¿cierto? Este rango me está diciendo que, bueno, sencillamente eh, la distancia o la diferencia que hay entre el valor mayor y el valor menor de los datos es 45, un valor o un resultado bastante alto. Entonces, la dispersión sigue siendo alta, sigue siendo alta. Y miren que en todos nos dio alta. Entonces, en definitiva, los datos que están alrededor de la media aritmética en esta encuesta que hicimos están un poco alejados o están muy alejados de la media aritmética. Y el estar alejado de la media aritmética, ¿qué significa? Significa pues que aunque hay una prevalencia de una edad, que en este caso es 45 años, que es esta, la media aritmética, existen muchos datos de ahí para abajo y de ahí para arriba. Hay muchos datos muy abajo de la media aritmética y hay muchos datos arriba de la media aritmética. ¿Cierto? En uno de los dos lados hay muchos datos. Entonces ahí está la situación específica. Esas son las medidas de dispersión. ¿Ustedes qué deben de hacer? Deben de hacer exactamente lo mismo, pero con agrupada 2. Y miren que aquí está agrupada 2. Y lo mismo en agrupada 3. Y lo mismo en agrupada 3. Aquí lo tenemos. Cuando regresemos en este video, vamos a tener la oportunidad ya de ver esto ya terminado y realizado. Muy bien, espero que este material les sea bastante útil. Chao, chao.